Entonces lo que el Señor nos dice es que tenemos que ser sensatos y no podemos ser insensatos y vivir una vida que vivíamos antes de conocer a Cristo. Lo que tenemos que hacer es vivir en Cristo, que es la vida nueva. Amén. Qué bueno. Y yo hoy le he puesto un título y viene un poco cuando el hermano Carlos nos compartió el viernes en la reunión. Yo ya tenía elegida la palabra y estaba a punto de decir, bueno, pues Señor, Dios mío, dime si yo comparto sobre esto, que es un poco similar a lo que el hermano Carlos compartió el viernes, o quieres que traiga otra palabra. Y el Señor ha hablado y ha dicho, no, sigue con lo que yo te he dicho y lo que tienes que hacer es hablar lo mismo, y qué bueno es que no, el pueblo de Dios tenga el mismo sentir. A mí me hace mucha gracia cuando como pueblo de Dios unos entienden una cosa, otros entienden otra, y resulta que cada uno va a un compás. Y yo que sepa, el compás de Dios es uno, y el compás de Dios es obedecerle, y el compás de Dios es que tenemos que estar de acorde todos. ¿A quién? A lo que un hombre diga, a lo que dos hombres digan, a lo que toda la congregación diga, o al compás de Dios. Gloria a Dios. Y esa es la cuestión. Así que el título que le he puesto, como habitualmente hacemos, es firmemente plantados. Y evidentemente nos vamos al Salmo 1 del tirón, Salmo 1, versículo 1 al 3, que es lo mismo que se nos compartió el viernes, ¿no? Estos versículos. Salmo 1, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor se deleita, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas para recibir su santa palabra. Y vuelvo a repetir, el viernes nos hablaron claramente de esto, ¿no? Y es la importancia de posicionarnos y saber dónde firmemente estamos plantados. Como congregación, como iglesia, como hijos e hijas de Dios, nosotros debemos de saber dónde estamos plantados, dónde Dios nos ha plantado. Y si alguien no sabe dónde Dios la ha plantado, tiene un gran problema. Tiene un gran problema y un gran dilema de decirle al Señor, Dios mío, tú eres quien en ti está el querer como el hacer. Y si yo no entiendo, revélame, dime dónde yo tengo que estar plantado. Pero el Salmo 1 nos lo dice bien claro. ¿Dónde dice que tenemos que estar plantados? Primero, dice, el varón, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. Consejo de malos, la Biblia dice que no hay ni uno bueno, que todos somos malos. Entonces, ¿dónde está el consejo bueno? ¿Dónde está el consejo bueno? En Dios y en su palabra. Está clarísimo. Entonces, ¿qué andamos? En los consejitos que yo te puedo dar. Oye, mira, yo como buen castellano, me sé refranes. Claro, y los refranes nos les podemos aplicar o no, pero realmente los refranes no tienen nada que ver a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un refrán, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que viene a nuestras vidas y separa lo malo de lo bueno. Y esa es la realidad. Por eso es bienaventurado el varón que no anda en consejo de hombres. Amén. Eso es lo que quiere decir. Sino que, ¿qué dice? Ni se para en camino de pecadores. Mira, hermano, usted y yo hemos estado muchos años parado en camino de pecadores. Muchísimos años, unos más, otros menos. Bueno, otros han nacido en la iglesia, pero aún así hemos estado en camino de pecadores. Y el Señor lo que nos dice es que no debemos permanecer en ese camino. Lo que debemos de permanecer es en el camino que va ¿a dónde? A la salvación, a la nueva Jerusalén, a donde el Señor nos ha prometido que allá no habrá ni llanto ni dolor.
Aleluya, qué bueno es eso, ¿verdad? Una promesa que ningún hombre te puede hacer. Mire, nos pueden decir 1000 cosas y 1000 historias por la televisión, personalmente, diciéndonos y prometiéndonos cosas humanas, pero para nada aprovechan, hermano. Pero Dios nos dice: yo os he preparado un lugar donde ojo no vio, ni oído oyó, pero que es para usted y para mí, para los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. No es para otros. Y por eso Él nos dice en este salmo: ¿dónde está usted firmemente plantado? ¿Junto a las corrientes de agua viva, o frente a las corrientes de la vida mundana y humana? ¿Dónde estamos plantados? ¿Dónde está usted plantado? Yo sé dónde estoy yo plantado. Y sí que es verdad que a veces podemos ver cómo encajamos, ¿no?, en el puzzle de este mundo. A veces es triste ver nuestras vidas, sí, la suya y la mía, aunque seamos cristianos, como en cierta manera muchas veces no encajamos, pero otras, uy, qué bien encajo aquí. Uy, eso nos tiene que sonar la sirena, la alarma del Espíritu Santo diciéndonos: cuidadín, porque si usted encaja en este mundo, no encaja en el mundo venidero, que es el mundo de Dios, el mundo que realmente el Señor tiene prometidos para todos aquellos que le aman. Pero como decía también, dice que no se sienta en silla de escarnecedores, y el hermano Carlos el viernes nos lo volvió a explicar muy bien. ¿Cuál es la silla de escarnecedores? ¿Cuál es la silla de escarnecedores? Quien habla mal de Dios, quien habla mal de sus siervos, quien habla mal de la iglesia, quien habla mal de las cosas que se refieren al Señor. Eso es silla de escarnecedores. No le pinte de otra manera. Eso es escarnecer. Escarnecer es querer dividir, es querer traer contienda, es querer llevarse la razón. Mire, si usted se quiere llevar la razón y yo también, ¿qué ocurre? Escarnecemos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la razón es del diablo. Así de claro. El Señor no viene a llevarse la razón. El Señor siempre tiene la razón. Amén. Pero el que quiere llevarse la razón, ¿sabe quién es? El diablo y los espíritus, las huestes de maldad que quieren que usted y yo nos llevemos la razón. Mire, la Biblia no deja ni esto para equivocación. La Biblia nos dice dónde tenemos que estar plantados. Y como hijos de Dios no podemos titubear en ello. Y debemos de entender que si queremos ser bendecidos por Él, tenemos que estar ¿dónde? En el lugar que Él nos diga. ¿Dónde debemos estar plantados? Junto a sus corrientes. Porque Él es la corriente de agua viva. Amén. Algunos creen que el torrente de Cedrón es bueno, hermano. Y el torrente de Cedrón puede ser bueno para meditar y para pensar lo que ocurrirá en el juicio final. Sí, porque será muy similar al torrente de Cedrón. Pero el torrente de Cedrón no es el torrente de aguas vivas. El torrente de Cedrón, curiosamente, es un valle seco. Es un valle de meditación, es un valle de desierto, es un valle donde el Señor a veces nos lleva para que nosotros entendamos que ahí tenemos que meditar, pero ahí no tenemos que plantarnos. ¿Usted se imagina al pueblo de Dios que coge y se planta en el desierto? Harto tiempo estuvieron ya plantados. No fueron plantados, pero anduvieron dando vueltas. Que en 40 días tenían que haber hecho aquel tramo y estuvieron 40 años. Pues casi salieron raíces en el desierto. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros, que en el desierto plantemos, nosotros seamos plantados, ni en el torrente de Cedrón. Él quiere que estemos plantados firmemente. ¿Dónde? Al lado de las corrientes de agua viva, que es Jesucristo. Es tremendo, hermano. Y debemos de estar no solamente plantados, sino firmemente plantados. Hay traducciones que vienen como árbol plantado y hay otras que vienen, traducciones bíblicas, que vienen árboles firmemente plantados junto a corrientes de agua. Y ahí es donde se prospera, hermano. Así que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos de saber dónde estamos firmemente plantados. Y ahora nos vamos a Nehemías 13, al libro de Nehemías,
capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y esta historia tenemos que pensar luego en casa en ella y meditarla, porque es una historia bastante profunda. Dice así la palabra del Señor. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam, que el otro día hablamos de él, para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición, ¿en qué? En bendición. Cuando oyeron esto, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros. Versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara. Tobías el amonita, para tenerlo claro, ¿vale? Y le había hecho una gran cámara en el cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Versículo 6. Mas a todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes I, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días le pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías el amonita, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías el amonita fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y en el servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Amén. Bueno, esta es una historia que aparentemente la podemos leer y la podemos sacar una conclusión o no. Pero esta historia es muy profunda, hermano. Lo primero que hemos leído es que en aquel día se leyó ¿el qué? La ley. ¿Y cuál es la ley? La palabra de Dios. Y dice que se leyó y que estaba escrito en la palabra que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás. ¿Dónde? La congregación. ¿Qué es? ¿Que el Señor hace excepción de personas? No. El Señor no hace elección de personas, hermano. El Señor lo que ve son los corazones. Y si seguimos leyendo, dice, ¿por qué? ¿Por qué no tenían que estar en la congregación? Versículo 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Por cuanto no se gozaban la bendición que recibió un pueblo. Por cuanto no se gozaban de la bendición que recibió una persona. Por cuanto no se gozaban de la bendición que recibe un hijo o una hija de Dios. Y solo por eso, hermanos, el Señor considera el corazón.
Y el Señor no es que aparte a nadie, sino que uno mismo se aparta porque no sabe dónde está firmemente plantado. Porque el Señor, ¿usted cree que no tenía amor de los amonitas y de los moabitas? Por Dios, no solo ahí, sino mucho más adelante, Él lo demuestra claramente que tiene amor por toda la humanidad. Pero lo que no quiere es que nosotros nos mezclemos y hagamos migas en el sentido de hacer pacto humano con aquellos que no hacen la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nos tenemos que meter en un convento? No, hermanos. ¿Tenemos que convivir en este mundo? Claro, hermanos. ¿Podemos compartir con los pecadores? Claro, hermanos. ¿No lo hizo nuestro Señor? Pero debemos de saber dónde Dios nos ha plantado y debemos de saber cuál es nuestra identidad como cristianos. Y el que respetemos a los demás no quiere decir que seamos como los demás. Y si alguien viene a escarnecer, yo no tengo parte con ellos. Y si alguien viene a maldecir, yo no tengo parte con ellos. Y si alguien viene a no recibir a los hijos de Dios como hay que recibirles, yo no tengo parte con ellos, porque trae consecuencias, hermano. Consecuencias a mi vida, consecuencias a mi familia, pero no consecuencias solo naturales, que también, sino espirituales. Y tenga claro una cosa, que todo lo natural tiene sentido en lo espiritual, y todo lo espiritual tiene sentido en lo natural, y lo que nos pasa espiritualmente nos va a repercutir naturalmente, y lo que nos pasa naturalmente nos va a repercutir a lo espiritual. ¡Ay! Tenemos que tener cuidado, hermano. Debemos de saber muy bien. Hemos leído ya en muchos cultos y el Señor nos ha hablado que el Señor no mezcla telas, no mezcla la lana con el lino. El Señor no mezcla ganado, no mezcla un buey con una mula. Eso lo dice la palabra de Dios. Claramente lo dice. Y no mezcla las mezclas como que el Señor no lo lleva bien. Y nosotros, hermanos, estamos en este mundo, pero no podemos estar mezclados en este mundo, que es muy diferente. El mezclarnos con el mundo trae consecuencias. ¿Qué pasa aquí? Fíjate lo que dice, que estos, los amonitas y los amonitas y los moabitas, dicen no solo que no recibieron a los hijos de Dios, al pueblo elegido por Dios, sino que contrataron a Balaam, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que bendijera al pueblo de Dios? Pero esto ocurre, hermano. Hay quien maldice al pueblo de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Que Balaam, claro, evidentemente no lo hizo, pero fue tentado. Escuchamos de él la semana pasada, ¿verdad? El Señor que le dijo, no vayas con esta gente. ¿Eran moabitas? Claro, y eran amonitas y moabitas. Y claro, como el rey de ellos les había llamado, le había llamado a él también a Balaam, para comprarle, para que maldijera al pueblo de Dios, pues él ahí iba, como un terco. Y ya escuchamos como el ángel se puso delante, oye, y él no veía nada, un ciego espiritual. Claro, y supuestamente era un ungido de Dios, era una persona llamada por Dios, pero era un ciego espiritual que hasta la burra vio al ángel de Dios y él no vio nada, hasta que por fin ya se dio cuenta. Después de un montón de cosas, pues a ese le querían contratar para que fuera contra el pueblo de Dios. Y mire, y he visto a personas que han sido capaces de hablar mal de otros cristianos delante de otros cristianos, incluso con ministerios importantes. ¿Sabe para qué? Para contratar contra ellos. ¿Y usted considera que estos son cristianos? Oye, vamos a hablar claro. Yo no tengo pelos en la lengua, ¿sabe? Y espero no tenerles si el Señor me lo permite, porque no tengo ninguna posición, ni estoy por encima de usted ni por debajo. Esto no es cuestión de posiciones, es cuestión de entender lo que Dios quiere y dónde debemos de estar firmemente plantados. No es otra cuestión, hermano, pero todo esto nos afecta, y nos afecta como personas, como hijos de Dios, y nos afecta como congregación. Y basta ya. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo Nehemías? ¡Basta ya, hombre! ¿Y qué ocurrió aquí? Resulta que, claro, después de todo esto, el Señor le dice claramente y le muestra a Nehemías que estaba pasando algo grave en Jerusalén. Pero vamos a posicionarnos. Dios le da a Nehemías un ministerio. Todos sabemos cuál es, ¿verdad? Reconstruir las murallas y las puertas de Jerusalén.
Ese es el ministerio. Y entonces, antes de esto que estamos leyendo hoy, nos vamos atrás. Y entonces había que reconstruir todo Jerusalén. Y Ciro el Grande, voy a ponerles un poco en lugar de historia, ¿vale? Ciro el Grande era el rey de Persia años atrás, bastantes años atrás. Y él fue el que promovió y bendijo para que Jerusalén fuera restaurada. Sí. No fue Israel mismo, fue Ciro el Grande el que permitió que esto fuera así. Y después del secuestro babilónico o de la estancia babilónica, ¿no? Ciro el Grande les dejó ir para que reconstruyeran Jerusalén. Y en primer lugar no fue Nehemías, fue Esdras, el sacerdote Esdras. El sacerdote Esdras lo que hizo, ¿qué es? Instituir las cosas religiosas, las cosas del templo. No el templo, sino las cosas, porque era un sacerdote, las cosas del templo. Sin embargo, y antes de que fuera Nehemías, el rey Artajerjes I, que este no es Ciro el Grande, es alguien mucho después, Artajerjes I, lo que permite es a Reboam, ¿no? Perdone que no me... Zorobabel. Artajerjes I permite primero a Zorobabel ir a Jerusalén. Y Zorobabel, que es el encargado de reconstruir el templo, no Nehemías, sino Zorobabel. Y este fue el que recibe los primeros exiliados de Babilonia y les pone a trabajar en la reconstrucción del templo. Y segundo lugar es cuando ya viene Nehemías y junto con el sacerdote Esdras y con Zorobabel empieza él a reconstruir los muros de Jerusalén y las puertas. Y juntos trabajan para algo de bendición. Nos hemos posicionado en la historia. Ahora nos vamos otra vez a lo que estábamos leyendo. Pero ¿qué ocurre después de todo esto? Después de que reconstruyen el templo, después de que reconstruyen los muros, las puertas y todo Jerusalén, a los años sucede lo que hemos leído acá. Y resulta que Nehemías, claro, había vuelto otra vez a Persia, porque era un consejero, ¿verdad?, del rey de Persias. Claro, era un consejero de Artajerjes I. Y cuando se entera de lo que estaba sucediendo después de todo el esfuerzo que llevó a reconstruir la iglesia, Jerusalén, todo aquello, después de enterarse de todo aquello, pues claro, dice, madre mía, lo que está pasando en Jerusalén. Y le pidió permiso al rey Artajerjes I. Y entonces el rey le dio permiso y vuelve. ¿Y se encuentra con qué? Se encuentra con un sacerdote que ya no era Esdras. ¿Era Eliab, ¿no? ¿Y qué está haciendo Eliab? Había metido en el templo, en las cámaras del templo, ¿a quién? A Tobías, el amonita. Todo esto tiene que estudiarlo porque, claro, ahí no pone lo de amonita, pero es Tobías el amonita, ¿vale? Y la había metido en las cámaras del templo. Cuando el Señor dejó bien claro, cuando leyeron la palabra, que los amonitas y los moabitas, aquellos que querían hacer su voluntad y no la de Dios, aquellos que querían seguir en el mundo y no en Dios, no podían estar en ese lugar. Y resulta que Eliab, como tenía parentesco, aquí no pone el parentesco que era, no sé si era hermano, no sé si era tío, no sé si era abuelo, no sé si era cuñado, no sé lo que era, pero dice que tenía parentesco. Y como tenía parentesco, pues no, hermano, venga al templo, no pasa nada. Y no, póngase aquí, no, y tome este ministerio, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada, hermano? Dios tiene orden y Dios es un Dios de orden. Y en el momento que nosotros metemos cosas impuras en el templo, incluso en nuestra vida, la bendición de Dios se va.
Y si nosotros no somos sensatos y hacemos migas con quien no debemos y encima no pasa nada, no pasa nada, ¿y por qué no lleva ministerio en la iglesia? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Pues mire, ¿por qué? Por esto. Pero no solo eso, hermano. Y se enfada Nehemías. Dice, ¿pero esto qué es? ¿Y qué dice? Automáticamente en la historia que hemos leído, ¿qué hace? ¿Qué hace? Restituye al sacerdote. Y en vez de dejar a Eliab, le quita. Pero no solo eso, hermano. Todo lo que depositó Tobías dentro del templo, ¿qué hizo con ello? Lo sacó todo, hermano. Todo. Mire, antiguamente en la ley de Moisés, en la ley mosaica, cuando una casa tenía algo o símbolos de lepra o símbolo de cosa impura, ¿sabe qué se hacía, hermanos? Llamar al sacerdote, llamar a la persona responsable espiritual. ¿Sabe para qué? Para ir a la casa e identificar el mal. Y hoy en día nada, hermano, no pasa nada. Aquí hay lepra, aquí hay pecado, aquí hay no sé qué. No pasa nada, hombre, no llamo a nadie. Claro, ¿y qué tenían que hacer para depurar aquella casa? Si tenía, claro, la lepra no viene así porque sí. La lepra es la falta de higiene, y la lepra espiritual viene a nuestras vidas por falta de higiene, por el pecado, por lo que habita y no lo depuramos, y no vamos realmente a Dios para que sane, y porque no vamos a los que Dios pone para que identifiquen el mal. Y cuando Dios les pone, encima lo rechazamos porque somos así de insensatos. Claro, amigo, pero Dios aún así sigue siendo bueno. Que Él sigue restituyendo a su casa, a su iglesia. Amén. Sigue restituyendo y haciendo su obra. Y Nehemías, vamos, echa todos los muebles fuera porque estaban infectados. Echa a Tobías, indudablemente el amonita. Le echa, pero porque, claro, no puede ser que ese hombre podría estar ahí, ¿verdad? Y automáticamente restituye. Pero fíjate lo que había pasado en ese momento. ¿Dónde estaban los levitas? ¿Había levitas? ¿Sabe quién son los levitas, no? Los que se dedicaban a las cosas del templo. ¿Dónde estaban los cantores? ¿Había cantores? ¿Y en el templo de Dios tiene que haber levitas y cantores? ¿Y por qué no estaban, hermano? Porque lo que se tenía que destinar a los ministerios de Dios se les estaba destinando a un canalla que lo robaba para él y para su familia, que era Tobías, el amonita. Que esto es fuerte, hermanos. Y esto nos tiene que hacer considerar dónde nosotros estamos firmemente plantados. Vamos a hacer pactos humanos con aquellos que no quieren saber de Dios, o con aquellos que dicen que sí, que quieren saber de Dios, pero sus actos los identifican. ¿Les tenemos que amar y orar por ellos? Claro, hermano. ¿Cómo no? Pero tenemos que ser más sabios que todo eso. Y tenemos que saber dónde estamos plantados nosotros. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para que seamos como árboles firmemente plantados junto a las corrientes de agua viva. Y debemos de saber claramente que Dios tiene un plan. Y su plan es perfecto. Y no podemos titubear a la hora de posicionarnos, a la hora de recibir la bendición de Dios. Sea egoísta. Mira, el Señor no quiere que seamos egoístas, pero dice la palabra de Dios que te preocupes, pero que muy mucho ¿de qué? De tu salvación. ¿No? Y no, el Señor no está diciendo que seas egoísta, pero está diciendo que te preocupes, pero que te preocupes en extremo, que no seamos insensatos. Y que cojamos y nos preocupemos de nuestra salvación. Así que preocupémonos de nuestra salvación. Preocupémonos de ser árboles firmemente plantados junto a las corrientes de Dios y no nos dejemos llevar por otras tonterías. Proverbios 1:15, mire lo que dice el Señor. Porque el Señor, claro, habla claro respecto al tema. El Señor no deja las cosas a medias. Proverbios 1, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. El Salmo 119, 101. Salmo 119, 101.
De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Amén. Y el Señor nos alerta dónde no podemos posicionar nuestros pies para que atesoremos su santa palabra. Mire, aquellos que atesoran su santa palabra, la Biblia, la palabra de Dios, la palabra bendita de Dios, son aquellos que no se posicionan en lugares tenebrosos, en lugares resbaladizos, en lugares donde se construye la casa sobre un cimiento de arena, sino que el Señor nos insta totalmente a lo contrario, a que nos posicionemos en Dios, en Jesucristo, en lo bueno, en lo que realmente edifica, en donde realmente recibo el buen consejo del Señor, donde realmente recibo la bendición y entra por la savia, porque si estoy plantado junto a las corrientes de aguas, quiere decir que la bendición la obtenemos a través de las raíces, hermano, y a través de abajo, de donde nuestros pies están posicionados, ahí, hermano. Y usted se imagina que en vez de estar plantados ahí, estamos plantados en el mundo, en las cosas del mundo, y empezamos a permanecer mucho tiempo en conversaciones mundanas, en conversaciones que no son sanas, en conversaciones que lo único que hacen es alejarnos de Dios y de su presencia. Pues al final, ¿de quién depende esto, hermano? Dios ahí también nos deja el libre albedrío. Depende de usted donde pone sus pies. Y nuestros pies son las raíces, hermano. Si nosotros no somos capaces de posicionarnos en el lugar de bendición, ¿quién lo hará por nosotros? Dígame, ¿quién lo hará por nosotros? Dios le deja a usted el poder de decisión. Dios me deja a mí el poder de decisión de dónde poner nuestros pies. ¿Amén? Sí que es verdad que luego Él dará el crecimiento oportuno, conforme Él quiera. Pero usted y yo debemos de voluntariamente posicionarnos ¿dónde? En Dios. En Dios. ¿A dónde? Y en segundo lugar. ¿Y en tercero? ¿Y en cuarto? ¡En Dios! ¡Claro! No hay otro lugar de posicionamiento, solo en Dios. Y ahí es donde somos sabios. Así que tomemos conscientemente las advertencias del Señor. Miren, Proverbios 22:3. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y se llevan. Dice lo mismo. Qué insistente, ¿no? Es la palabra. Pero espere. Proverbios 14:16. Y estos son consejos de Dios. Los proverbios son consejos del Señor. Ahora, usted les puede recibir y yo les puedo recibir o no. ¿Qué dice Proverbios 14:16? El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y... Y podemos seguir, no quiero decir más, pero podemos seguir los proverbios y les aseguro que un montón de veces nos insta a que seamos sabios, a que nos posicionemos en Dios, a que estemos plantados firmemente junto a las corrientes de aguas vivas que es el Señor. Y debemos de tener clara esta advertencia y no tenerla como liviana, como que no pasa nada. Mire, hermano, en el mundo espiritual, vuelvo a repetirle, todo lo que pasa le va a afectar y le va a afectar al mundo natural también. Sí, todo lo que pasa en el mundo espiritual afecta al mundo natural y todo lo que pasa en el mundo natural afecta al mundo espiritual. Si usted todas las noches se va de discotecas, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si usted todas las noches se va a emborracharse, ¿qué pasa? ¿Le afecta al mundo espiritual? Claro, pues claro que afecta. Y al contrario,
Si usted ahora se posiciona en el mundo espiritual y hace caso omiso de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Si usted y yo nos alejamos y ponemos nuestros pies o nos sentamos en la silla de escarnecedores o todo lo que nos advierte la Biblia que no hagamos, ¿qué pasa? ¿Nos puede afectar a la vida natural también? ¿Lo que hagamos espiritual? Pues claro, ¿tendremos el mismo gozo? ¿Tendremos la misma alegría? ¿Tendremos el mismo contentamiento? Nunca estaremos contentos. Y perdonen, hermanos, pero hay cristianos que nunca están contentos. Con nada. ¿Y eso sabe por qué es? Porque no están contentos ni con ellos mismos. Yo, antes de conocer al Señor, estaba así. Y antes de conocer al Señor, entiendo que usted también estaba así. No estábamos contentos con nosotros mismos. Pero una vez que hemos conocido al Señor, todo cambia, hermano. Las cadenas se rompen. Amén. En Dios las cadenas se rompen, ¿sí o no? ¿Y por qué oímos a cristianos que dicen que todavía siguen atados? Y no me diga que no lo ha oído, que seguro que lo ha oído. Y ahora vemos a grandes predicadores que también lo dicen en los medios. Que un cristiano puede estar endemoniado. ¡Mentira! Hombre, ¿dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde lo dice la Biblia? Ahora, ¿un cristiano puede seguir siendo transformado? Claro. ¿Un cristiano debe seguir menguando? Pues claro. Claro. ¿Un cristiano debe de seguir siendo tratado? Pues claro, porque hay aspectos de nuestra vida que necesitan ser cambiados todavía. Pero de ahí a que haya demonios, por Dios, hombre. ¿Pero esto qué es? No, y les dejamos, y dejamos otra vez a Tobías el amonita que entra al templo y que predique. ¿Me está entendiendo ahora? ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermano? Porque Nehemías no estaba solo, ya sabe que estaba Esdras y Zorobabel, pero no estaban solos. ¿Usted se cree que solo ellos tres iban a hacer todo aquello que hicieron en Jerusalén? ¿Cuántos hombres y mujeres del pueblo de Dios ahí fueron a colaborar, hermano? Como una piña. ¿Y qué decían? Y que en una mano tenían la herramienta de trabajo y en la otra ¿el qué? La espada, el armamento espiritual, por si venía el enemigo a atacar mientras trabajamos. Y ahí viene el enemigo, sí viene, hermano. Cuando trabajamos para Dios, cuando trabajamos reedificando y somos restauradores de portillos, porque mire, Nehemías, aparte de restaurar el muro, era restaurador de puertas, de las puertas de Jerusalén. O sea, era un restaurador de portillos. Y Dios a usted y a mí nos ha llamado a ser restauradores de portillos. ¿Qué éramos usted y yo? Más que escombros espirituales. Y vino un Nehemías a nosotros, y vino ¿a qué? A trabajar de parte de Dios. Gloria a Dios. Igual hoy usted se ve no como este árbol y se ve como un escombro. Igual puede ocurrir, hermano. Yo así me veía antes. Pero mire, espero que los que ya nos vemos en esta congregación como este árbol, entendamos que nuestro trabajo como en Nehemías no ha acabado. Y debemos de seguir siendo restauradores de portillos. Amén. Y cuando veamos a aquellos con necesidad de Dios y que siguen siendo un escombro hoy porque no han obedecido a Dios, igual que yo era un escombro, ¿por qué? Porque no obedecía a Dios. Hay a hombres y mujeres con amor de Dios, amor a Dios y al prójimo. No puede usted amar al prójimo ni yo amar al prójimo si antes no amamos a Dios. Mire, el humanismo es mentira. Sí, es mentira, porque la Biblia lo dice, no hay bueno ni uno. O sea, como humanos no somos buenos, por mucho que queramos insistir. Lo que es bueno, ¿qué es? Todo consejo de Dios, todo lo que venga de Dios, y Dios es bueno, porque Dios, la esencia de Dios es, ¿qué es? Amor, y nosotros amamos de verdad, porque Dios está en nosotros. Amén. Usted puede amar porque Dios está en usted. Y si no está, ¿qué va a amar?
Pues igual que yo. Yo ya estaba casado antes de aceptar al Señor. Yo podía querer a mi mujer, me podía atraer, pero amar, aquel que no ha conocido a Dios no sabe amar. Pero el que conoce a Dios, cuando entiende el amor de Dios, con Él entiende que el verdadero amor no es egoísta. Y toda la lista que viene en la Biblia. No es jactancioso, no busca lo suyo, ¿verdad? Claro, hermano. Y el amor es ese. A ver si le va a pasar como a muchos cristianos, entre comillas, que he oído. Es que el amor se me ha acabado. Por Dios. El egoísmo humano es el que se le ha acabado. Sí, porque el amor de Dios se acaba. No se acaba, hermano. Y si el amor de Dios está en nosotros, ahí están las corrientes de agua viva. Cada día, hermano, ame a su esposa, ame a su esposo. Entienda que Dios le ha dado algo precioso. Gloria a Dios. ¿Usted sabe que hay religiones que ponen a la mujer como que fuera el mismísimo diablo? Sí, hermano. Sí. En este siglo igual no tanto. Pero en el siglo XVII, una religión muy extendida en el mundo que usted y yo conocemos muy bien, algunos, no todos, se posicionaban ahí. Pero por Dios, ¿quién ha creado a la mujer o al hombre? No vamos a ser machistas aquí, ¿vale? ¿Quién la ha creado? ¿Y son el diablo? ¿Sabe dónde opera el diablo? Y aquellos que decían aquello era claro, porque veían a la mujer algo hermoso, y lo que estaba mal en ellos, lo querían desahogarlo en los demás. En este caso en la mujer. Una cosa hermosa creada por Dios. Mujeres todas son hermosas. Varones también, no tengan envidia. Pero bueno, yo como hombre sé que las mujeres son más hermosas que nosotros. Bueno, gloria a Dios. ¿Me entiende lo que quiero decir? Cuidado, cuidado, hermanos. Cuidado con decir esto y lo otro, porque Dios lo que quiere es bendecir nuestras vidas y que nos posicionemos. Mateo 13, 37, 41 para acabar. Esto es tremendo, ¿eh? Porque Dios no nos ha puesto ya, nos ha llevado a la nueva Jerusalén. No estamos en el cielo. Mateo 13, 37 al 41. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y ahora nos vamos a Mateo 25, versículo 31 y 34. Mateo 25, 31 y 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, ¿dónde está plantado usted? Ahora sí, porque aquí habla del día del juicio final. Y ahí es donde vamos a tener que demostrar dónde estamos plantados. Ni yo a usted le tengo que demostrar nada, ni usted a mí tampoco. Pero allí sí que vamos a tener que demostrar. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el 41. Ahora, Mateo 25, 41. Sí, porque lo demás... Y ahora mira lo que dice aquí también. Entonces dirá también a los de la derecha, a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparada para el diablo
Y aquí nos está hablando del día de la siega, del día final, del día del juicio. Y como le he dicho, ahí demostraremos y tendremos que demostrar dónde hemos estado y dónde estamos posicionados. En el lugar que Dios le ha puesto y quiere mantenerle, en el lugar de Dios, en el lugar de recibir las bendiciones de Dios, o estoy posicionado en el lugar donde no nos conviene. Y aquí somos usted y somos yo los que tenemos que decidir. Y si usted todavía no ha dado el paso de posicionarse en Dios, hoy es el día. Si usted todavía se siente como un escombro, hoy es el día de restauración. Hoy es el día que Dios quiere para que se sienta como un árbol plantado firmemente junto a corrientes de agua viva. No espere más. Sea sensato, sea sensata y dejemos a Dios hacer lo bueno en nosotros. Y digámosle al enemigo: yo no tengo poder para batallar contra usted, bueno, contra ti, pero mi Dios sí. Mi Dios te ha vencido. Mi Dios te ha pisado la cabeza. Mi Dios te tiene humillado, derrotado. Y en su nombre, usted y yo podemos levantar nuestra cabeza y decir: Dios levanta mi cabeza y es mi honra. El único que puede levantar su cabeza no es el puesto que ocupa en la congregación, no es el puesto que ocupa en su iglesia, no es el puesto que ocupa en su familia, sino es el lugar donde está plantado. Y si es junto a las corrientes de Dios, entonces de nuestro interior, como dicen las Escrituras, correrán ríos de agua viva, que refrigeran, que traen bendición y nos harán ser sensatos y permanecer plantados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la siega, hasta el día del juicio, a donde ahí seguiré plantado firmemente en las junto al lado de las corrientes de Dios.